Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Micaela Osorio. Bueno, Micaela, un placer tenerte acá en Entrevidas. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Por favor, bueno, la verdad que tenía muchas ganas de hablar. Vamos a hablar un poquito de tu poemario que, bueno, salió o está ahí, es una novedad, ¿no? Sí. Con Halley Ediciones. De paso, como siempre, le mando un saludo a la editora que la conozco, una gran amiga, Mariana Cruz. Pero antes de hablar de tu poemario, el poemario se llama Voz en Off. Bueno, quería preguntarte cómo se dieron tus comienzos primero en la lectura. Empecé a leer desde muy chiquita, tenía 7 años cuando empecé a leer y desde que empecé no paré, digamos, siempre fui aficionada por los libros, me gusta mucho leer, leo mucha literatura. Con la poesía me conecté como más de adolescente. Cuando era niña leía mucha ficción, me gustaba la ciencia ficción, el terror, tenía como, bueno, como todo niño o niña, eh, esas pasiones, así que, ahí a la par que empecé a leer, empecé a escribir también, entonces al principio siempre fueron cuentos, porque escribo narrativa también. Por el momento no me he animado así a armar el libro y publicarlo, pero tengo varios cuentos, y me gusta escribir. Así que lo de este libro fue como un proceso que se fue dando. Es el tercer libro que tengo de poesía, pero los otros dos los dejé como en pausa. Así que nada, este justo se dio que coincidió el tiempo, vi que estaba más o menos armado el libro y bueno, me conecté con Mariana, que bueno, me leyó y me dio su devolución, así que ahí empezó un poco el proceso. Bueno, de hecho, bueno, ese es tu primer poemario, ¿no? Y también hiciste taller con, por ejemplo, con Elsa Osorio, una gran escritora, ¿no? Que escribe también, bueno, más abocada a la narrativa, ¿no? Claro, claro, sí, con ella producí bastantes cuentos, los talleres hice talleres virtuales porque bueno, ella vive en Buenos Aires. Y si bien he ido y la he visitado y esas cosas, por ahí la distancia hacía que sea complicado hacerlos presenciales, así que participé de varios de sus talleres virtuales. Sí, realmente una genia, me dio muchas herramientas para la escritura, porque bueno, sabe un montón, así Hay un montón. que sí, en la narrativa me ayudó mucho. Y después, bueno, en la poesía me inicié un poco de la mano de Liliana Campazo, que es una poeta vietmense, que ella, bueno, trabajó muchos años en una biblioteca de acá, la Biblioteca de Legislatura, y más o menos 15 años hice talleres con ella, desde Ah, un montón. que, sí, desde la adolescencia hasta no hace mucho, hace un par de años dejé, pero sí, hice mucho taller con ella. También hiciste con Nina Ferrari. Con Nina empecé este año, también virtual por esto de la distancia. La descubrí un día por Instagram, vi que daba talleres, así que bueno, me anoté. En una oportunidad participé del taller que daba ella con Samantha San Romé también, así que Sí. bueno, ahí conociendo un poco más, otras poetas que también me brindaron herramientas, pero eso más de la poesía, que está re bueno. Y este libro un poco sale de ahí, digamos, de los talleres de Liliana y de, bueno, el nombre se lo debo a Nina porque ella en un momento le muestro uno de mis poemas y me dijo que Voz en Off era un buen título para un libro, así que bueno, ahí me dio el empujón que necesitaba para organizar, todas mis poesías y editarlas. Bueno, para el que no te conoce o la que no te conoce, vos estás en Viedma, ¿no? En la provincia de Sí, Río Negro, ya que hablas del tema de las distancias para que, bueno, por ahí la gente tenga en claro, cuenta a qué te referís con eso. sí, sí. Bueno, hablemos un poquito de voz en off, ¿no? Como, bueno, esto que contabas, fuiste escribiéndolo en talleres o ahí con Nina, que es también una gran escritora. ¿Cómo se fue dando el proceso de escritura? ¿Fuiste escribiendo poemas sueltos hasta que te diste cuenta que tenías un libro? ¿Buscaste que tenga algún hilo puntual, algún hilo conector? Sí, el libro cuenta una historia. Yo lo empiezo a escribir hace 5 años al libro. Y al principio empezaron así como siendo poemas sueltos que después fueron como tomando forma, porque bueno, esto hacía talleres con Liliana y muchas poesías del libro las trabajé ahí.
Y este año, cuando, bueno, retomo con Nina y empiezo otra vez de nuevo a como a sentarme a escribir, porque en el medio de estos 5 años yo fui madre, entonces tuve que como poner un poco en pausa todo, porque con un niño pequeño es difícil, pero bueno, fui como eso, retomando eso de la escritura este año, entonces ahí me di cuenta que este libro estaba, digamos, armado. Y cuenta una historia porque habla de, o sea, está escrito en una voz femenina, porque al principio también tenía dudas de si iba a ser en femenino o en masculino, había poemas que estaban escritos en voz masculina y cuando se los muestro a Liliana, porque ella hace la primera revisión, digamos, del libro para antes de que yo se lo mande a la editorial, y entonces ahí me dice que me ponga de acuerdo con qué voz quería que estuvieran contados los poemas, entonces también me sugirió esto, yo no le había puesto títulos, el libro tiene una seguidilla de poemas que están sin título, y ella me decía que los deje así porque había un hilo entre el primer poema y el último, entonces como que eso, el libro iba contando una historia que surgió un poco sin que lo espere, digamos, no es que me puse a pensar que quería escribir un libro de poemas que contara una historia, sino que se fue dando porque, perdón que voy a abrir un segundo la Sí, ventana porque la gata me está sí, 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 no trayendo hay que ningún quiere problema. salir. Ahí está. No hay ningún problema. Eh, bueno, esto no lo había pensado, entonces como que se fue dando y en algún punto es autoficción porque, bueno, relata la historia de una persona que está marcada por su familia, que se tuvo que exiliar y que en el exilio perdieron mucho. Eh, también tiene mucho toma mucho las voces de los abuelos, del abuelo y la abuela, entonces hay algo ahí en el relato y en la poesía que se trasluce y mucho del dolor, del desgarro, de tener que irse, después volver, que cuando regresa todo es diferente. Entonces, el libro está dividido en 4 secciones, en 4 partes. La primera se llama Pulsaciones porque en un principio ese iba a ser el nombre del poemario, digamos. Yo cuando lo había pensado ese libro lo tenía en un borrador como Pulsaciones. Cuando Nina me sugiere lo de voz en off, me gustó, entonces le cambié el nombre, pero dejé Pulsaciones en la primera parte, digamos, porque Claro. es- está muy relacionado esto del pulso, el corazón, los latidos y cómo la protagonista del libro va eh, sintiendo y viviendo lo que le pasa en relación a los latidos del corazón. Entonces, esa primera parte se llama así y está conectada más que nada a las sensaciones. En una parte también relata la muerte de la abuela, entonces como en un momento el monitor deja de sonar, dice en uno de los poemas, y por eso el nombre Pulsaciones. Después la segunda parte se llama Genealogías y está asociada a esto que estaba contando recién de la historia de los abuelos, sobre todo la abuela materna aparece mucho ahí en el poemario, su voz. Del abuelo también hay poemas, pero sobre todo de la pérdida, digamos, del abuelo cuando su abuelo fallece, entonces hay muchos. Los poemas son, los primeros son sobre todo sobre etapas de duelo, de pérdidas Hay poemas, familiares. tuve la oportunidad de leerlo y la verdad que es un muy buen libro que recomiendo y tiene partes como Gracias. muy crudas, ¿no? Sí, sí. ¿Te pasa ¿Tiene esto? partes Bueno, crudas? igual todavía no llegó por ahí la etapa de empezar a mostrar el libro, a que llegue al lector, esa te debe faltar poquito, ¿no? Que me imagino Sí, la ahora en ansiedad. octubre. Claro, me imagino la ansiedad que debes tener, ¿no? Para que pase ese momento es increíble. Cuando uno tiene el libro por primera vez es algo inexplicable. Eh, pero bueno, cuando empieza a tener todo ese recorrido, bueno, te van a empezar a aparecer las devoluciones de los lectores. Pero hoy por hoy, ¿no? Cuando por ahí lees o relees lo que escribiste, ¿hay algún poema que te cueste, digamos, por la crudeza que tiene leerlo? Sí, el de genealogías que arranca con ese que empieza armando las valijas de Sarmo el Corazón, que Sí, es uno de sí. los del primero que está ahí al principio del libro. Las primeras veces ahora capaz que ya no, pero al principio, las primeras veces que lo leí, me emocionaba. La verdad que no podía terminar de leerlo porque brotaban ahí los sentimientos y costaba. Ese poema en particular lo escribí en el taller de Nina porque leímos a Cristina Peri Rossi. Sí. Bueno, Cristina
Tiene varios poemas sobre el exilio, entonces esa, en un momento había que, ella tiene un poema que se llama Lo imprescindible, que recomiendo, que es muy bello. Nina nos hace leer ese poema como un disparador y después nos pide que escribamos sobre lo imprescindible y que si tuviéramos que armar una valija, ¿qué llevaríamos? Entonces ahí surge ese poema y la verdad que fue así espontáneo, digamos, lo escribí en 10 minutos de consigna, después lo fui puliendo, le cambié algunas cosas, pero brotó ahí de repente, digamos, y de la emoción de haber leído a Cristina. Y me tocó ahí la fibra de, bueno, yo tengo familia de exiliados, mis abuelos tuvieron que ir a Bruselas, y mi abuela siempre le costó mucho hablar sobre el exilio. Por ahí mi abuelo sabría un poco más y podía expresarse, pero ella no, y la herida que tenía de todo lo que significó y cómo la marcó el exilio era muy grande. Entonces, en ese momento pensé en ella y qué diría ella. Ella murió el año pasado. ¿Qué diría ella hoy si tuviera que retratar, ¿no? Lo que fue la experiencia para ella? Así que bueno, de ahí surge ese poema y realmente es muy personal. Claro, no, además hablas y obviamente que te genera una emoción, ¿no? Puede ser que leas un par de poemas, no, no te voy a pedir que leas ese, ¿no? Pero, no, no, sí, que brava, pobre. Vamos con un par, ¿puede ser? Sí, sí. A ver, ahí. Escribiría casos, aunque pienso en certezas. Entre humo y máquinas de escribir, los adioses olvidados, en la lejanía de la noche, frente a las vías del tren. Muy bueno. Es uno de los que está en Pulsaciones. Hay uno que es ideal, ¿viste? Porque viste que la gente cuando habla siempre del domingo, el domingo está vinculado a, ¿no? El bajón, ¿no? Hay uno que, no, digamos, Sí, yo noté cómo empieza porque, como decías antes, ¿no? No tienen título. Lo que pasa es no, no, que es no. un poema corto. Si digo como la primera línea es como va a quedar. Sí, a ver, acá tiene, ¿Lo tenés? dice Está muy bueno, está muy sí, lo bueno, tengo pues acá. cortito. El domingo tiene sabor a fin, anunciando una nueva semana. Pienso en cuánto me gustaría detener el tiempo, en el preciso momento en que empiezo a entender la trampa de la cotidianeidad. Muy bueno. Y hay otro que arranca con los domingos son días. Sí, que dice, está después de ese, dice, los domingos son días en donde la vida se muere lentamente. Alguna vez besé a la muerte un día así. Terrible, me encantó. Más allá es muy crudo. Em, ¿Cómo, digamos, cómo llegas a Halley? ¿Llegaste a través de alguien en las redes? ¿Justo te diste cuenta, seguías la cuenta? Por las redes, en las redes me apareció, yo sigo mucha gente que escribe, en Instagram sobre todo, que la uso un poco para eso. Eh, no sé si alguien publicó o me apareció como publicidad, pero entré un día a mirar, entré al Instagram de Halley y empecé a ver, bueno, vi que tenían varios escritores que se dedicaban a editar poesía, entré a la página, vi que los libros tenían un precio reaccesible, vi que más o menos cuidaban cierta estética, me gustó mucho esto de la tapa en blanco y negro, Sí. porque son dibujos que en algunos casos son hechos por los autores, en mi caso yo no sé dibujar, no me destaco en eso, entonces pedí ayuda y la tapa de mi libro la hizo Violeta Vía, que es una chica de acá, de Viedma, actualmente está viviendo en Bariloche, pero ella se dedicó a eso, estudió diseño gráfico y eso, así que se la encargué a ella, digamos, a la tapa, así que y adentro el libro tiene ilustraciones que también las hizo ella, que en realidad fueron pruebas que me fue mandando cuando estábamos en el proceso de diseñar la tapa, ella le mandé el libro, lo leyó, me fue mandando distintas ideas. Entonces, como algunas me habían gustado y también tenían que ver con la tapa, las incorporé en esas secciones que dividen al libro, así que están también, el libro está con diseños adentro. ¿Y hay algún plan, bueno, de presentar el libro? ¿Es una presentación en Viedma? ¿Manejás la posibilidad por ahí de presentarlo en Buenos Aires en algún momento? Sí, sí, en Buenos Aires quizás es en verano porque es cuando yo suelo viajar. Yo viajo bastante a Buenos Aires, pero bueno, ahora como dije, esto de tener un hijo y todo hace que los Sí. tiempos se tengan que organizar, pero seguramente porque tengo conocidos y bueno, tengo familia en Buenos Aires, así que seguramente para el verano haga alguna presentación allá.
Acá será cuando lleguen, que estimo que va a ser para fines de octubre, que estarán llegando los libros, porque ya entraron en imprenta, digamos. También eso fue como muy loco el proceso de la preventa, que es un mes, normalmente es un mes, pero yo vendí la cantidad que estipulábamos con Halley, la vendí en 10 días, lo cual fue Muy bueno. para mí un montón, porque no me esperaba que fuera esa recepción tan rápida, ¿no? No, genial porque además, ¿no? El momento del país, lo económico, todo influye. Sí, sí, absolutamente. Así que bueno, fue como todo muy rápido y ya entró en imprenta el libro. Digamos que ni siquiera llegó porque la fecha de cierre de preventa era ahora a fines de septiembre. Y ni siquiera llegamos a que termine porque bueno, se habían vendido antes, así que súper contenta con No, eso. bueno, mejor, mejor imposible. Ahora, cuando vos lo recibas, ahí vas a por ahí pensar alguna posibilidad de hacer Sí, una presentación allá en Vietnam. fines de octubre seguro porque yo creo que si no es ahí fines de octubre, el primer fin de semana de noviembre, ya tengo pensado más o menos y diseñada la presentación. Van a leer algunas poetas que son de acá, de Viedma, así que las voy a invitar a ellas y también va a haber música, va a haber un piano que va a acompañar un poco la lectura. Y bueno, la idea de la presentación es esa. Después también fui invitada a la Feria del Libro, porque acá en Río Negro, en Viedma, donde yo vivo, se hace todos los años una feria municipal, que se organiza en el Centro Cultural de acá. Y bueno, ahí también me invitaron, pero ahí la presentación va a ser doble porque voy a estar con otra escritora que también presenta su libro, así que van a ser como dos presentaciones en paralelo que van a estar en la feria. Ah, muy bueno, muy bueno, 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 mejor así. También no empieza a llegar también a otros lectores fuera de tu círculo, ¿no? Que esa es Sí, es muy sí, sí. interesante eso. ¿Puede ser que leas dos poemas para cerrar? Sí, sí, Mientras lo sí. buscaba, bueno, le cuento a la gente, estoy hablando con Micaela Osorio, que acaba de, bueno, publicar, todavía no está el físico, pero ahora en octubre llegan, Voz en Off con Halley Ediciones. Cuando quieras, vamos Empiezo con con los dos últimos para cerrar. dale, con el primero, con el que inicia el libro, que dice, el cuerpo repite verdades milenarias. Cada encuentro sincroniza los relojes, pulsaciones, imágenes que descansan, encerradas en el laberinto de sus repeticiones. Late en su vientre el porvenir y no lo sabe. Muy bueno. Con ese libro inicia todo el poemario y después voy a leer uno del final, a ver. Cada parte del libro tiene un epígrafe también que fue seleccionado, digamos, cuidando el detalle que coordinara con lo que estaba queriendo contar, así que bueno, eso también. Sí, muy bueno, bueno, muy buenos epígrafes. Uno es de Pizarnik, el primero, ¿no? Sí, sí, el primero es de Pizarnik. Bueno, este dice, ¿vos acá? ¿Qué hago con tu repetición? ¿La escondo? ¿La abro? ¿Me duermo? ¿Te estoy viendo? Tengo los párpados cansados de insomnio y la visión nublada. Necesito que puedas hablar para así entender qué juego estoy jugando. Muy bueno. El cierre perfecto. Micaela, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias por esta charla. Un abrazo enorme. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Chao, chao. Chao.